Hola y bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que hoy están más allá de nuestras fronteras. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, hoy nos vamos a meter en el mundo inexplorado de las comunicaciones, ¿no? Porque siempre estamos muy relacionados con el mundo del software y tal, y vamos a ver qué oportunidades nos abre todo esto, ¿no? Pues efectivamente, esta vez yo creo que he tocado algo más físico, más que algo lógico, y yo creo que siempre es bueno tocar nuevos palos, ¿no? Eso es. Y bueno, vamos a viajar a Florida para que nos cuenten algo que yo creo que va a ser bastante interesante por no estar acostumbrados a esto y estar todo el día hablando de software. Así que si te parece, vamos a coger el avión. Vamos a ello. En este capítulo sobrevolamos virtualmente el Atlántico para aterrizar en Florida para hablar con Andrés Madero, CTO de Latinoamérica y Caribe en Infinera. Hola, Andrés. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues bueno, aquí ya sabes que siempre empezamos el programa con una primera pregunta, que no tiene nada que ver con tecnología. Fran, todo tuyo. Efectivamente. Así que sabemos que Andrés viene de Colombia, así que queremos preguntarte, ¿qué plato colombiano echas de menos en los Estados Unidos, Andrés? Wow, esa es una pregunta súper difícil. La verdad es que yo nací en una región de Colombia en la costa norte, se llama Barranquilla, mi ciudad natal. Y ahí en Barranquilla nosotros tenemos un pez muy particular de agua salada, se llama la mojarra, y es quizás el pescado favorito mío, ¿no? Y la verdad es que lo he hecho muy de menos, me parece muy curioso porque cuando yo me mudé a Estados Unidos, en la Florida hay mucha influencia latinoamericana, hay muchos colombianos, hay muchos cubanos, muchos venezolanos. Y yo pensaba, bueno, listo, voy a ir a un restaurante colombiano para comerme mi mojarra. Y resulta que era una mojarra camuflada, porque no era una mojarra en realidad, pero la presentación del plato era tal cual una mojarra colombiana. Y la verdad es que lo extraño mucho cada vez que tengo la oportunidad de ir por mi tierra, trato de pedirla, trato de comerla, y la verdad es que no la encuentro aquí, entonces es uno de los platos que más extraño. Uh-huh. Qué bueno. Es un pez que por aquí, por el sur de España, también se toma, la mojarrita, ¿no? Y bueno, sí. Así que si vienes algún día por el sur de España, al menos la materia prima podrás disfrutarla. La preparación será diferente. Exactamente. Bueno, yo creo que podemos seguir con las preguntas difíciles, aunque no sé si esta es tan difícil como la anterior. Y quería preguntarte ya para ir empezando con el tema. Andrés, ¿a qué se dedica un CTO en Infinera? Yo creo que la labor de un CTO cambia mucho, ¿no? Dependiendo de la empresa. Yo pienso que un CTO o la principal foco de un CTO es tener visión tecnológica. De qué es lo que va a suceder de aquí a 6 meses, qué es lo que va a suceder de aquí a 12 meses, desde un punto de vista tecnológico que influye el sector en el cual la empresa opera, ¿no? Y esa es mi labor en Infinera. Mi labor en Infinera es tratar de entender lo que está sucediendo a nivel tecnológico en la región, y como también de llevar el mensaje de Infinera, que es tecnología de punta, a lo largo de toda la región. Si ves, Infinera ha sido una empresa muy particular porque siempre ha estado innovando, siempre ha sacado algo nuevo en el mercado, único en el mercado, y hemos creado mercados nuevos. Y a veces esa tecnología de punta es difícil de entender, no es tan sencillo llegar a un mercado establecido y decirles: oye, ¿sabes qué? La manera como lo has venido haciendo los últimos 10 años, hay una mejor manera, déjame y te la muestro. Entonces, romper esos paradigmas siempre ha sido un poco difícil. Y esa es mi labor, básicamente tratar de ir a hablar con nuestros clientes, son los operadores de servicio,
y con ellos explicarles la nueva tendencia tecnológica, más no necesariamente el equipo de Infinera, sino la tendencia tecnológica. Y es por eso que yo no solo estoy involucrado con Infinera, pues yo también represento quizás los dos foros más importantes de tecnología en la región. Estoy a la cabeza de la Metro Internet Forum y representando a la ONF en toda Latinoamérica. Y precisamente ellos son los que hacen esos estándares o los que hacen esa evangelización, por decirlo así, de tecnología en la región. Esa es mi labor como CTO en la región para Infinera. Uh-huh. Sí, dentro de un rato nos meteremos con eso del MEF y el ONF, ¿no? Pero bueno, ahora vámonos a algo más básico, ¿no? A los orígenes, ¿no, Fran? Sí, efectivamente, porque ya sabemos cuál es el final de la historia, pero vamos a empezar ordenado, vamos a empezar por el principio, ¿no? Y en este caso, Andrés, ¿cuál fue tu primer contacto con un ordenador? Mi primer contacto con un ordenador fue un 286, no sé si te recuerdan los IBM viejos, esos que tenían una palanca de encendido roja, que para encenderlo necesitaba fuerza física para poder encenderlo, pantalla monocromática, DOS, no sé, 2 punto algo. Esa fue mi primera experiencia. Mis padres compraron una computadora, la llevaron al estudio de un apartamento donde vivíamos ahí en Barranquilla. Mi primera experiencia fue cómo mágicamente yo hundía una letra y aparecía en una pantalla. Eso para mí fue increíble, ¿no? Fue un cambio extremo en la manera en cómo yo consideraba o cómo manejaba mi curiosidad. Y desde ese momento mis padres me cuentan, ¿no?, que yo me la pasaba prácticamente en el computador todo el día. Yo creo que fue uno de los primeros adictos a pantalla. Ni siquiera habían inventado el concepto todavía en ese momento. Y yo diría 12 años, más o menos, 10 años, yo estaba ya programando en BASIC o QBasic en ese momento. Y hice mis primeros viruses, por ejemplo, a los 14, 15 años. Después llegó el mundo de las redes y bueno, me abrió fuera de ese ordenador qué otra cosa podía hacer, curiosamente, ¿no? Pero mi primera experiencia fue un IBM 286, efectivamente lo recuerdo muy bien. Genial, genial. Oye, y siguiendo este camino, ¿por qué estudiaste ingeniería en telecomunicaciones en la Universidad del Norte, ahí en Barranquilla? Sí, yo al final de mi colegio, ¿no?, en mis años ya de senior en el colegio, yo era un muy buen programador en su momento y me estaba muy metido en el tema de ciberseguridad, pero o sea, me hacía falta algo, ¿no? O sea, sí, la parte de cómputo y la parte de software era muy interesante para mí, pero necesitaba esa parte física de decir, bueno, ¿cómo hago un ordenador, ¿no? O ¿cómo hago ese aparato donde yo estoy haciendo ese software? Y ahí es donde, curiosamente, yo siempre me he inclinado hacia la parte de hardware. Recuerdo la primera vez que encendí un poquito con una batería. Mi padre llegó tarde de trabajo, estuvimos en la alfombra marrón de la sala de mi casa, acostados los dos, y yo veía que el poquito tenía 2 cables, ¿no? Y yo decía, ñércale, me llegó dañado porque vino con 2 cables y tenía que tener uno solo, que es con el que se conecta la batería, y precisamente corté uno de los cables y después no me encendía el poquito. Y mi papá llegó y me explicó que efectivamente necesitábamos los 2 cables y lo logramos conectar y encendió. Mira, estoy tan marcado con ese recuerdo que para mí esa fue la primera vez con la cual yo me involucro con ingeniería electrónica. Entonces, al final de mi colegio tomé la decisión de inclinarme por algo de pronto un poco más desconocido, y ya tenía un muy buen manejo de software, y de pronto dije, bueno, voy a estudiar la parte de hardware. Y ahí es donde entré a la Universidad del Norte, donde egresé como ingeniero electrónico, y la verdad es que desde ese momento siempre me ha interesado la parte, una combinación de hardware y de software, sobre todo en un momento en donde de pronto eran muy delimitados, o sea, conocías muy bien dónde estaba la diferencia. Hoy en día quizás esa diferencia no está tan marcada, inclusive diría yo que se están mezclando aún más.
Oye, Andrés, y te quería preguntar, porque bueno, una vez que ya estás dentro de la universidad y viniendo también, teniendo ese background del mundo del software, ¿hiciste alguna otra actividad que complementara tu formación durante ese periodo o te dedicaste únicamente a estudiar y a seguir el camino diseñado? La verdad es que yo pienso que eso es un mindset, como digo yo. La mente mía trabaja muy curiosamente porque cuando estoy trabajando en un proyecto y de pronto me toca hacer un diseño mecánico, resulta que soy ingeniero mecánico y me meto tan profundamente que empiezo inclusive a estudiar cosas de ingeniería mecánica o inclusive ingeniería de civil o lo que me tocara. Entonces, yo siempre estuve inclinado a algo que estuviera relacionado con el movimiento de electrones, con la electrónica, pero alrededor de eso siempre estuve estudiando otras cosas, ¿no? Y una de esas cosas era telecomunicaciones. Telecomunicaciones es una rama de la ingeniería que está relacionada con la ingeniería electrónica, pero no necesariamente tú diseñas los aparatos electrónicos para hacer ingeniería de telecomunicaciones. Y precisamente a finales de la carrera me involucré muchísimo con la parte de redes, pero también mi tesis, por ejemplo, no fue en redes, mi tesis fue en bioingeniería, hice una prótesis humana. Entonces estuve en cierto momento de mi carrera, estuve de ambos lados. Yo recuerdo ir a Venezuela a dictar una conferencia, fue quizás una de mis primeras conferencias sobre la prótesis. Y en ese momento conocí el mundo de las telecomunicaciones, vi que había un amplio rango de oportunidades en el sector de telecomunicaciones, siempre ha venido creciendo. Y al regreso de ese viaje, recuerdo poder haber obtenido un puesto como estudiante en práctica en una empresa ahí en Barranquilla que se llamaba Promitel, ¿no? Pero siempre estuve bastante inclinado a la parte de ingeniería electrónica con un énfasis en telecomunicaciones y redes, que es lo que siempre me había gustado. Qué bueno. Entonces, digamos que puede ser ese, digamos, tu primer contacto con la empresa, digamos. Sí, exactamente. Ese fue mi primer exposición al mundo corporativo. Cuando llego, hago mi puesto de estudiante en práctica en Promitel. Y ahí es donde empecé a en verdad entender el otro lado de la moneda. No ser usuario de una red, sino más bien el que crea la red, ¿no? El que mantiene la infraestructura de la red. Y había muchas cosas involucradas en este proceso. Yo llegué a una época en las telecomunicaciones en la cual las redes SDH, las redes síncronas, eran por defecto la red estándar, pero estaba apareciendo las redes de paquetes en esos momentos. Internet estaba tomando muchísima fuerza, lógicamente el Internet ya existía, pero lo que de pronto no es tan claro para las personas es que una cosa es lo que tú ves a nivel de cliente en el ordenador y la otra es cómo nosotros movemos esa información a lo largo de todas las redes. Entonces, en su momento, el backbone de esa red, el core de esa red, no era un core de paquetes, era un core en realidad SDH. Entonces, yo llegué a aprender eso. Y llegué precisamente en un momento en la red donde lo que se nos había solicitado hacer era reemplazar esa tecnología. Entonces, curiosamente, me tocaba ser experto en una tecnología para después olvidarme de esa tecnología porque la estaba reemplazando por una nueva. Y entonces, curiosamente, yo me acuerdo que en ese momento, como estudiante en práctica, siempre mis padres me decían, si tú no entiendes cómo barrer o no entiendes cómo trapear un piso, no puedes mandar a un grupo de personas a barrer. Tienes que en realidad entender todos los detalles, desde la labor más básica hasta la labor más difícil. Y entonces con los técnicos en campo siempre ha habido un rol muy marcado en qué es lo que hace el ingeniero y qué es lo que hace un técnico. Y yo era de las personas, recuerdo que si había que cargar un aire acondicionado, pues yo era el primero que me lanzaba, yo lo cargo, ¿sí me entiendes? Y si había que hacer una actividad en campo los sábados o los domingos, o había que hacer una ventana de mantenimiento, sí, la mayoría de las redes de telecomunicaciones se manipulan en tiempos que son bastante extraños en las madrugadas para que no afecte al usuario. Y yo era el primero en lanzarme a acompañarlos. O sea, es una persona que tiene 20, 30 años de experiencia, que ha tocado los equipos muchísimo más que lo que
podría de pronto tocar nosotros. Y había mucho que entender de esa parte manual antes de yo en realidad entender la parte de bits y bytes, de cómo funciona. Y entonces yo recuerdo haber aprendido muchísimo del campo técnico en ese momento, y a medida que evolucionó mi carrera en Promitel, yo me volví un ingeniero de proyectos, y como ingeniero de proyectos pues ya empezaba a manejar un poquito más de pronto una transformación de red o una migración de red o una ampliación. Entonces ya conocía un poquito más la parte de cómo manejar un fabricante, entender por qué este equipo quizás es más importante que otro equipo, o sea, empezar a comparar tecnologías, entender la diferencia de un fabricante cuando viene y te trata de vender algo versus lo que de verdad es, que es un juego bastante difícil. Y entonces me involucré mucho en la parte de estudio de equipos, ¿no? Entender el por qué, cómo funciona la tecnología y sobre todo aquella tecnología de punta y cómo sacar de mejor provecho a ese equipo. Entonces, ese puesto en Promitel no existía. Y entonces lo que pasó fue, tuvieron que crear como un departamento nuevo que se llamó laboratorios, y ahí en ese departamento de laboratorios recuerdo que se me dio la oportunidad de, lo único que me pedían hacer es estudie los equipos. Usted tiene que ser un experto en todos los equipos. Y en ese proceso de estudiar los equipos, pues lógicamente me involucré muchísimo con muchas tecnologías al mismo tiempo. Eres como el departamento de I+D, como lo conocemos actualmente, ¿verdad? Exactamente. Claro. Exacto. Hoy en día esos departamentos se les conoce como I+D, correcto. Perfecto. Bueno, y sabemos que después pegas un salto a Florida, ¿verdad? Sí, estando en Promitel, resulta que una de las marcas, uno de los fabricantes que nosotros manejábamos se llamaba Raisicom, ¿no? Y en su momento, cuando los equipos llegaban de Raisicom, había muchas modificaciones que hacer, y a veces eran modificaciones muy simples, a veces eran modificaciones de hardware. Entonces yo hacía muchísima retroalimentación al fabricante y le decía, oye, mira, ¿sabes qué? Este equipo funciona bien, pero me gustaría ver esto, o esto tiene una falla y creo que la manera de solucionarlo es esta. No únicamente me conformaba en decirles que había una falla, pero tratar de encontrar el porqué de las cosas. Siempre ha sido mi gran problema, como lo digo hoy, tratar de entender el porqué de todo. Y en ese momento esa empresa estaba buscando abrir sus operaciones en América, ¿no? Entonces recuerdo que el CEO de Raisicom en su momento estaba pensando abrir los laboratorios aquí en Estados Unidos, y la vendedora en su momento, recuerdo, Michelle Pérez, ella me decía, mira Andrés, estamos buscando una persona, ¿estarías interesado? Y yo en ese momento precisamente estaba explorando irme a Bogotá, a la capital. ¿Por qué Bogotá? Bogotá tenía mejores oportunidades laborales, y estaba hablando con lo que era Alcatel Lucent en su momento, que hoy es Nokia, para ir a trabajar con ellos en el laboratorio. Y entonces esta empresa, que es una empresa china, ellos me contactaron y la persona de ventas Michelle me dice, Andrés, te queremos entrevistar, nuestro CEO va a estar ahí en Medellín, si quisieras entrevistarte nos gustaría que viajaras a Medellín. Pero entonces yo, y esto fue una experiencia de vida tremenda, porque es que yo venía acostumbrado a que la empresa manejaba todo. Me decía, mira Andrés, aquí está el tiquete de avión, aquí están tus viáticos, están tus cosas. Yo como ingeniero únicamente tenía mi mente para estar estudiando equipos. Y entonces Raisicom me dice, no, pero tú tienes que comprar tu tiquete y tienes que comprar tus cosas. Entonces yo me quedé, oye, pero ¿qué tipo de empresa chichipata viene y me dice que yo tengo que hacer todo y no me pagan las cosas? Ese fue mi presentimiento en ese momento. Y recuerdo que hablando con mis padres, mi padre me aconsejó, mijo, eso es una prueba. No, vaya y mire, pero eso es una prueba. Listo. Yo pagué mi tiquete, pues normal, pues yo asumiendo que es una empresa que no tiene el dinero para pagar mi tiquete. Pues yo igual fui a hablar con la persona, y cuando llego a Medellín, pues apenas que me siento en la mesa a hablar con la persona,
lo primero que hace es ponerme un sobre donde estaba todos mis viáticos y todas mis cosas. Efectivamente era una prueba de ver qué tan interesado estaba yo y cómo yo solucionaba ese tipo de inconvenientes. Aunque parece muy sencillo, en la cultura asiática eso es muy importante, ¿no? Dice mucho de la persona. Y la persona que me entrevistó fue una persona asiática que dirigía la empresa en su momento y con una persona de muchísima experiencia. Entonces yo me siento ahí en mi primera entrevista, pues ya grande, por decirlo así, y empiezo a contarle todo lo que he podido hacer. Wow, he hecho esto y he hecho lo otro. Y es que en Colombia he podido hacer esto. Y entonces yo ayudé a diseñar la red de 3G y mejor dicho, ¿no? Le eché toda mi historia tratando como de venderme, ¿no? Y resulta que él arranca la conversación diciéndome, bueno, yo estuve en el grupo de fundadores del Internet. Y recuerdo que enseguida mi silla se redujo a nada, ¿verdad? Entonces entendí que esto era una liga completamente diferente. Y después de esta entrevista nos dimos la mano, me dio muchísimo gusto en conocerte, y a la semana ellos me dijeron, ¿qué necesitas para venir a los Estados Unidos? Necesitamos que vengas a montar nuestro departamento de ingeniería. Y ahí fue cuando terminó en Tampa, ¿no? Entonces, efectivamente, me preguntaron, ¿dónde quieres ir? Y lo lógico era que yo dijera California, en Silicon Valley, donde está la mayoría de las empresas. Pero yo tenía un apego a mi cultura muy grande, y yo decía, no, pues, lo más cercano a Latinoamérica es la Florida. Entonces decidí hacerlo en la Florida. Montamos el laboratorio aquí en Clearwater, en su principio, que es muy cerca de Tampa, y ahí fue donde se hizo el primer laboratorio de Rhizocom a nivel América. Qué bueno. Wow. Bueno, en línea recta son un par de horitas de vuelo, ¿no? Sí, son como 3 horitas de vuelo, la verdad. Bueno, entonces con eso te metiste de lleno como tú comentas, en una liga diferente. Y lo que sí he visto, cotilleando en LinkedIn, es que en esa época estudiaste un MBA, ¿no? Sí, precisamente mudándome a Estados Unidos, yo estaba terminando mi maestría, mi MBA, porque ya en mi mente decía, bueno, conozco la parte técnica muy bien, pero no entiendo este tema de contabilidad. Entonces me entró la curiosidad ahora de entender cómo funciona una empresa. Y empecé a estudiar un MBA en la Universidad de Phoenix, y precisamente yo me mudo a los Estados Unidos en enero, febrero, y al mes estoy terminando mi maestría. Y precisamente en esa época cuando yo me vengo a Estados Unidos, yo estaba ya por casarme con mi esposa, María Paula Urquijo, y ella, entonces fue una conversación tremenda, porque ella es abogada en Colombia. Y yo le decía, hija Calenera, tenemos esta oportunidad, pero allá en Estados Unidos las leyes son diferentes. Entonces fue un sacrificio tremendo, y yo creo que si tú miras la trayectoria de cualquier persona exitosa, tienen muy involucrado, y una cosa que mi madre siempre me enseñaba, me decía, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Y si no fuera por ese empuje de ella y ese apoyo, pues yo quizás no me hubiera mudado a Estados Unidos. Pero efectivamente ella me apoyó, nos mudamos, y estando acá en Estados Unidos fue cuando empecé a trabajar como ingeniero, inclusive de Rhizocom. Y cuando decía grandes ligas, porque es que acá se juntaron ambos mundos. O sea, no solo me estaban pidiendo dirigir toda la parte de ingeniería, pero me dejaron formar empresas por primera vez. Y ahí es donde yo empecé, bueno, necesitamos contratar a esta persona, o necesitamos comprar otro equipo, a formar, vamos a expandir la oficina, necesitamos hacer un departamento de marketing, necesitamos hacer un departamento de soporte, un departamento de preventa. Entonces, es mi primera vez en la cual yo me encuentro formando un equipo de ingeniería. Y gracias a Dios tuve un gran mentor. O sea, mi jefe en ese momento, Alex Shaw, era el asiático, como les comentaba. Él era el CEO de la empresa, y yo le reportaba directamente a él. Y la verdad es que fue un gran formador, fue un gran mentor, porque él hacía cosas como, por ejemplo, o sea, me dejaba equivocarme, ¿entiendes? Él me decía, mira, yo
yo no sé si es por ahí, Andrés, pero mira para ver cómo te va. Y no, me dejaba mucha libertad de jugar con las cosas y me equivocaba y regresaba a él y dice, sí, te equivocaste por esto y esto y esto y esto, pienso yo que es por acá. Entonces, esa formación, él siempre fue muy claro conmigo. Me dijo, yo estoy formando una persona a la cual yo voy a dejar las manos en la empresa. Yo no puedo pensar que tú vas a ser un ejecutivo como yo, porque cada ejecutivo tiene que tener su propio sabor. Siempre me lo dijo. Pero también siempre me decía algo, me decía, mira, ¿sabes qué? Tienes que tener mucho cuidado porque somos como unas velas, ¿no? Si las velas se queman, iluminan muy rápido, se queman muy rápido. Entonces eso hay que tomarlo con tiempo, con calma, porque yo me encontraba en una época en mi vida en la cual viajaba el 70% de mi tiempo y trabajaba básicamente todos los días hasta las 9 de la noche, ¿no? Estaba totalmente enfocado en el éxito de la empresa y precisamente en ese momento nace mi primera hija, Francesca, y empiezo a ver empiezo a notar esa ausencia mía en la casa. Y entonces eso me hizo despertar muchísima curiosidad de ver, bueno, ¿qué estoy haciendo? Y, o sea, uno empieza a reevaluar qué es lo que significa el éxito para uno, ¿no? Y entonces siempre mi esposa, siempre fue ese polo tierra, como ella me dice, si yo te dejo solo, Andrés, te encuentro sentado en un lugar pensando en qué cohete vas a inventar. Entonces siempre tengo que como aterrizarte a esa realidad y en eso hemos estado. Entonces, con Raisecom, yo fui el vicepresidente de ingeniería para toda la región, pero con ellos monté muchísimos departamentos. Monté el departamento de Business Development, dirigía el equipo de venta, manejaba los canales, manejaba sobre todo la estrategia de ataque, la estrategia de contraataque contra los otros fabricantes. Entonces, ahí aprendí muchísimo de todos los sectores. Uh-huh. Entonces, esta historia de paternidad y evidentemente ese desequilibrio que provoca en la gestión del tiempo, ¿es la que te llevó a dar el salto a Infinera o fue otra razón? Sí, muchísimo tuvo que ver con eso. La verdad es que yo iba a Asia cada 7, 8 meses, algo así. Y recuerdo que cuando yo estaba de viajes, me perdí, por ejemplo, la primera vez que caminó mi hija. Y eso a mí me impactó muchísimo, ¿no? Porque yo decía, ¿de qué sirve tener éxito corporativo si no estoy gozando de mi familia? O sea, había un balance tremendo que hacer. Y entonces una de las decisiones que tomo es, oye, quiero buscar algo que no sea, pues, de pronto tan time demanding, por ejemplo. Y la verdad es que no fue Infinera, porque cuando me pasé a Infinera fue otra liga completamente diferente otra vez. Pero en su momento la decisión fue esa, bueno, voy a viajar un poco menos y me cambio al departamento de marketing, inclusive. Ya no dirigía un equipo de ingeniería, sino me cambio al campo de marketing. Decía, quiero explorar esta rama que es la que me hace falta. Pues ya estudié la parte de negocio, ya hice ingeniería, ya hice soporte, ya estuve del lado de un service provider, ahora estuve al lado de un fabricante, estuve haciendo desarrollo, ya he pasado por todos los departamentos. Yo claramente a contabilidad no me iba a pasar, entonces me pareció muy interesante esta parte de marketing. Y es un marketing bastante técnico, no veas marketing como algo únicamente de hacer grafiquitas y eso, pero era un marketing muy, muy técnico. Entonces con eso encuentro Infinera. ¿Qué me gusta de Infinera? Infinera, cuando yo empecé a estudiar la trayectoria de la empresa, esta gente desafía el status quo de todo lo que ve. Y entonces yo decía, oye, pero si la primera interfaz de 100 gigas, o las primeras transmisiones de 500 gigas, las primeras transmisiones de 1 tera, todo eso nace de ese laboratorio. Y entonces, eso fue lo que me atrajo. Ese ciclo de innovación, sobre todo porque yo manejaba interfaces de 10 gigas, inclusive de pronto 100 gigas en su momento cuando me estaba mudando a Infinera.
Y Infinera, las primeras conversaciones con Infinera era, no, mira, esa es la más pequeña que tenemos nosotros. Entonces fue un cambio radical, porque yo estaba en la parte de acceso de la red, y este era un poquito más el core o el centro de la red. Entonces paso a Infinera y me empiezo a encargar de toda la parte de desarrollo de negocios y marketing para Latinoamérica. Y yo digo que 10% de mi tiempo era marketing, 90% de mi tiempo era desarrollo de negocios. Era pensar en cómo hacer esa estrategia de ataque, buscar esos clientes, esas cuentas difíciles de penetrar, y entonces yo hacía una estrategia completa de cómo atacar esa cuenta, ¿no? O cómo defendernos de los otros fabricantes, es otra forma también, ¿no? Claro. Y estando en Infinera, ese puesto evoluciona eventualmente a un puesto muy de tener esa confianza, de ir a un tablero, escribir en un tablero sobre lo que está sucediendo en la tecnología, sentarme de tú a tú con otro CTO y decirle, mira, yo pienso que el tema va por acá, o pienso que tu empresa debería estar haciendo esto. Entonces, el rol de uno se vuelve más como de un consultor tecnológico, y ahí es donde empecé a involucrarme bastante con la MEF y con la web. Uh-huh. Claro, al final esto lo tratamos en la temporada pasada, que hablábamos del ingeniero comercial, y en una entrevista precisamente hablábamos de creer y conocer bien el producto para no sentir que estás engañando a un cliente, sino todo lo contrario, que le estás ayudando, ¿no? Y eso en cierta forma también te obliga a intervenir incluso, o te ayuda a intervenir en el desarrollo de productos, ¿no? Pues ya conoce las limitaciones, qué es lo que quiere la gente. En este caso también, como CTO, ¿intervienes en los procesos de creación de nuevos productos? Sí, mucho. Hay mucha. Nosotros somos ese vínculo de lo que sucede en la región con R&D. Ellos necesitan saber, bueno, cómo lo ven, ¿no? O sea, ¿qué piensan? No solo qué piensan de mi producto, sino cómo ese producto se está desarrollando como ciclo de vida dentro del cliente final. Entonces nosotros somos eso, digamos que cada uno de los CTOs regionales somos aquellos vínculos con la parte del cliente o la cara al cliente para entender la manera en cómo nuestros productos se desarrollan. Y no solo el producto, y tú lo has dicho muy bien, no solo entender cómo funciona nuestro producto, pero cómo funcionan los componentes de nuestro producto. Como decirte un automóvil, ¿no? Si tú tienes un automóvil, puedes conocer todo el automóvil, pero si conoces cómo se desempeña esa llanta, y que si la llanta tiene este trazado, tiene otro trazado, y te metes en ese detalle, pues ya puedes decir, oye, ¿sabes qué? Necesitamos una nueva llanta. Y efectivamente esa es la manera como nosotros funcionamos en la región. Nosotros entendemos los requerimientos del cliente final, no desde un punto de vista de producto, pero de solución completa, ¿no? Está buscando una caja que sí se parece a la caja A, pero de pronto si tuviéramos esta partecita de la B y esta partecita de la C, esa sería la caja ideal para ellos. Bueno, ¿y quién otra persona tiene ese requerimiento? Claro. Bien, y en todo este proceso casi de intervención en el diseño de productos y de intentar influir en las telecomunicaciones, ¿qué papel juega el MEF y el Open Networking Foundation? Ok, la Metro Internet Forum, la MEF, es un foro en el cual se define el Ethernet como tal, la tecnología hoy por defecto para paquetes en todo el mundo. Y ellos son los que crean los estándares o esas tendencias de arquitectura de red a la cual la mayoría de los service providers siguen. Entonces, yo me involucré con ellos desde que estaba en Raisecom, pero fui tomando un poquito más de rol y hoy en día soy el coacher para ellos en Latinoamérica. Ellos entender el cómo funcionan los estándares antes de que los estándares salgan a ser interpretados juega un rol vital en yo poder asesorar a esas empresas. Claro. O sea, yo decirles, mira, sí, eso es válido, ese diseño es válido, pero ojo, porque en 6 meses es posible que vas a estar viendo esto, ¿no? Entonces me da un acceso a ver el futuro de una manera muy sostenible, porque cualquier persona te puede decir, pues en 6 meses vamos a inventar la cura del COVID. Pero si tú estás involucrado
en las personas que están haciendo la vacuna, pues tú puedes decir, sí, yo creo que en 6 meses es muy válido que posiblemente ya tengamos la cura. Entonces, por eso me involucro con la MES muy cerca para la parte de paquetes, pero después llega un mundo muy interesante que es en el cual estamos hoy. Es un mundo definido por software. Y por eso te decía al principio de la entrevista que me parece muy interesante en la manera en cómo el mundo de software y el mundo de hardware empiezan a vincularse. Y hay una nueva tecnología en el mundo de las telecomunicaciones, se llama Software Defined Networking, SDN, que combina esos dos mundos. Y la gente de la ONF, el Open Network Foundation, lo que hacemos ahí nosotros es definir esos estándares para ese tipo de tecnologías nuevas. Esas tecnologías que son abiertas, por ejemplo, y que todo debe interoperar. Entonces ya, y regreso a mi ejemplo del automóvil, un automóvil donde de pronto ya no tengo que comprar la llanta del fabricante A, porque es que el carro es del fabricante A, sino que puedo usar la llanta del fabricante B y el carro del fabricante A. Entonces empiezo a combinar piezas para hacer cuál es mi mejor automóvil, ¿no? Y eso es lo que hace la ONF, se asegura que todas esas piezas sean interoperables entre ellas y que mucho de esa red sea programable. Aquellas cosas que no necesiten correr en un hardware, posiblemente las podemos modelar en un software. Entonces ves empresas como un Google, un Amazon, un Facebook, donde son muy inclinados hacia ese mundo. O sea, la gente de contenido como tal, son muy inclinados a ese tipo de arquitecturas. Y nosotros, como somos vendedores de ancho de banda, tenemos que escuchar ese lado porque, ¿qué? 70-80% de ese contenido viene de esa gente, efectivamente. Si tú miras el ancho de banda en mi casa, yo creo que los mayores consumidores son mis hijos. Entonces, al escuchar ese mundo empezamos a entender que hay una clara mezcla de ambas tecnologías y SDN toma muchísima importancia. Específicamente en Latinoamérica, te puedo decir que los dos grandes operadores de la móvil, ellos ya están en un proceso de transformación SDN. Yo creo que la mayoría de los operadores Tier 2 o lo han evaluado o están en proceso ahora mismo de ser evaluados para un despliegue. Entonces, vemos una tendencia efectivamente a esto cambiar de nuevo las telecomunicaciones en la región. Uh-huh. Vale, y bueno, esto desde fuera, los que vivimos más el mundo del software, pues parece que las comunicaciones, que ahí se innova poco, ¿no? Y bueno, esto sí que aumenta la interoperabilidad entre distintos dispositivos, ¿no? Pero si nos acercamos un poco más al mundo a lo mejor del desarrollo de los servicios en la nube y demás, ¿qué tecnologías crees que pueden afectar más o abrir oportunidades a un desarrollador de software en los próximos 2 años, por un rango temporal? A ver, mira, ¿qué necesitamos nosotros de un ingeniero de software? Todo. Hoy en día, un ingeniero de software para nosotros es el que crea el cerebro en cómo los patrones de tráfico de una red se comportan. Antes nosotros hacíamos eso en las máquinas, ¿no? En los fierros, como decimos nosotros. Pero hoy en día esa inteligencia la estamos descentralizando. Estamos mandando el comportamiento de esa red lo estamos mandando hacia la nube. Y allá en esa nube estamos tomando muchísimas métricas de red que no solo tienen que ver con ingeniería de redes, sino de pronto digo, oye, ¿sabes qué? Si el servidor de pronto donde estoy corriendo el contenido, el caché del contenido, se está sobrecargando, me gustaría que utilizaras este camino de la red. Entonces empezamos a mezclar ambos mundos al mismo tiempo. O sí, ¿sabes qué? Si de pronto hay un partido muy, muy grande de fútbol y empezamos a ver muchísimo tráfico en esta parte de la ciudad, me gustaría que el contenido se distribuyera de esta manera. Entonces, existe una relación de ambos lados. O sea, si yo fuera un ingeniero de sistemas, ¿no? Saliendo de la universidad, y yo quisiera trabajar en hacer software de punta, yo me metería enseguida en ingeniería de telecomunicaciones, porque aquí hay muchísimos ingenieros electrónicos, somos muy buenos haciendo lo que hacemos, pero nos hace falta ese expertise de pronto de ingeniería de sistemas. Así como en ingeniería de sistemas, ves muchísima gente que de pronto dice, oye, ¿sabes que me quiero meter en el Internet of Things? Y les hace falta ese mundo de hardware. Entonces,
por eso es que yo digo que existe esa convergencia sucediendo en este momento, donde yo creo que las nuevas tecnologías son necesariamente interdisciplinarias. Uh-huh. Efectivamente. Y hay problemas que ya muchos programadores se han olvidado de ellos, ¿no? El primero, el problema de la memoria, ¿no? Ya parece que la memoria es infinita, pero incluso en las comunicaciones parece que los paquetes siempre llegan, ¿no? Y entonces nos vamos al mundo, por ejemplo, del Internet of Things, en el que podemos tener cosas que no están conectadas, ¿no? O comunicaciones más lentas. Yo creo que, bueno, esto es una opinión, aquí es una pregunta, ¿no? Que ahí también es una cuestión que obliga a los desarrolladores a conocer toda la línea, desde que están programando hasta lo que sucede en el mundo del hardware, porque si no fallan las cosas y te pierden, ¿no? Entonces yo creo que esa es eso es un buen campo donde hace falta ingenieros, pero que tengan más que nada esa flexibilidad, ¿no? Porque al final nos encontramos casi los tres extremos, ¿no? Ingeniería eléctrica o electrónica, según el país, ingeniería informática y en medio de la ingeniería de telecomunicaciones, ¿no? Uh-huh. ¿No crees tú que importa un poco más el tener esa flexibilidad y esa inquietud por aprender cosas nuevas que lo que se estudia? Yo creo, mira, ¿sabes qué? Yo pienso que es que hoy, para ser exitosos en este mundo de tecnología, yo creo que ni siquiera ya es una opción. Si yo te regreso hace 10 años, un ingeniero de sistemas que salía como ingeniero de sistemas conocía cómo armar un computador. Conoce cómo armar un ordenador, la memoria, como la RAM, como el disco duro. O sea, conocía la máquina. ¿Sí? El problema que tienen los de hoy es que ya ese ordenador no es un computador necesariamente. Puede ser cualquier cosa. Un celular, un reloj, puede ser una nevera, un televisor, cualquier cosa es un ordenador en realidad. Claro. Y ese es el Internet of Things. Y entonces, nosotros como ingenieros de telecomunicaciones vemos esto como un reto tremendo. Piénsalo de esta manera. Yo antes lidiaba con qué tan rápido puedes tú, como usuario humano, mandar información. Uh-huh. O sea, que si vas a escribir, no sé, una página, la envías, o vas a escribir un chat, lo envías. Pero es que en el mundo de hoy tenemos algo que se llama machine to machine, ¿no? Y cuando hablas de machine to machine, entonces yo ahora lo que estoy viendo es que el tomacorriente de mi casa o el interruptor de luz de mi casa se está hablando con el router porque están intercambiando información entre ellos de que si la luz está prendida o está apagada. Y la nevera le está diciendo de pronto al televisor, sí, me hace falta comprar esto y esto y esto y esto y lo otro, por favor, mándale al cloud la lista de compra, del carrito de compra que se necesita hacer. Entonces el cloud se lo está mandando al celular. Entonces hay mucha interacción entre máquinas en realidad. Y eso lo que hace es que yo, en vez de tener un celular al cual tengo que atender, ahora voy a tener muchísimos dispositivos al mismo tiempo. Y eso es lo que da el nacimiento de la necesidad de una nueva tecnología de red. Uh-huh. Ya sabemos que las redes de 4G no van a dar abastos para este tipo de interacciones, y es por eso que hemos trabajado en las redes de 5G. Claro. ¿No? Están diseñadas para que esa interacción tenga la menor latencia posible, el menor tiempo de interacción posible, y además que tenga el ancho de banda suficiente. Si tuvieras un automóvil que se maneja solo, la cantidad de ancho de banda que consume es increíble, porque tiene que estar mandando a la nube cada una de las cámaras con las cuales él se dirige. Bueno, es únicamente el GPS se torna algo básico en realidad para ellos. Ahora lo que estás transmitiendo es un video en tiempo real y estás haciendo un procesamiento en tiempo real. Entonces, si tú consideras que un carro tiene 6, 7, 8, 9 cámaras al mismo tiempo y que están todas ellas procesando y que de regreso le tengo que enviar yo la información a cada carro, multiplica cuántos carros hay y que en ese carro hay 5 personas con un celular prendido. Es una explosión de información la que estamos viendo, y por eso da el nacimiento a las redes de 5G. Uh-huh. Y bueno, ahí con esa estructura en la que todo se manda a través de esa red, surgen problemas de privacidad y también de latencia y bueno, y también de capacidad de computación, ¿no?
por soltar alguna palabrota de este género de las comunicaciones, eso del Edge Computing, ¿en qué papel juega en todo esto el Internet of Things? Si yo estoy buscando la información a la nube, ¿no? Y mucha gente dice la nube está allá arriba. Y me demoro 50 segundos, por decirlo así, a llegar a la nube. ¿Y qué sucede si yo te bajo la nube y te la pongo más cerca? Claro. Entonces, reduzco la latencia, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que estamos haciendo con el cómputo. Uh-huh. Si yo tengo que ir a un data center a hacer el cómputo de esa información, ¿qué sucede si te llevo ese cómputo o esa fuerza de cómputo, te la llevo más cerca al usuario? Te la llevo a la antena celular. Y de pronto yo voy a la antena celular, hago lo que necesito hacer, lo que antes lo hacía en el data center, y la antena celular se lo regresa directamente al aparato. Entonces ya la antena celular no tiene que comunicarse hasta el data center, sino que ahí es donde se hizo el cómputo. Entonces, aunque el comportamiento y la inteligencia de las redes se está volviendo más centralizado, donde yo puedo ir en realidad a tomar una decisión en la nube, quizás la parte de cómputo se está descentralizando. Uh-huh. Yo estoy llevando donde yo ya no tengo un solo servidor que hace todo, sino que más bien rompo ese servidor grandote en máquinas más pequeñas, en ordenadores más pequeños que están distribuidos a través de toda la red para ocuparse de esa carga de trabajo. ¿No? Entonces, eso es el Edge Computing. Claro, entonces eso puede romper un poco ese status quo que centraliza en unas cuantas empresas la gestión de la nube, ¿no? Porque al final y vuelve a meter otra vez en el juego a las telecos, ¿no? Que al final son las dueñas de esas plataformas de comunicaciones 5G, ¿no? Sí, efectivamente, el ecosistema cambia y está cambiando tremendamente. Por ejemplo, las telco, ellas generalmente eran las dueñas del espacio, o sea, decirte de la finca raíz de la tierra donde estaba la antena, pero ellas se han dado cuenta que, oye, mira, yo no quiero tener negocio de finca raíz. Yo lo que quiero es que haya una empresa a la cual yo voy y contrato 1 metro cuadrado de esa finca raíz para yo poner mi servidor. Uh-huh. Entonces han aparecido empresas que lo único que hacen es manejar estas torres. ¿Sí ves? Uh-huh. Entonces aparece un nuevo nicho de mercado de los telcos. Miras, por ejemplo, un Telefónica. Sí. Ellos adoptaron ese modelo de negocio con Telxius Towers. Yo ahora mismo, yo te diría que si tú miras más a fondo, ¿qué sucede en ese metro cuadrado? Pues yo pongo mi servidor. Pero ¿sabes que ese servidor yo lo puedo dividir también? Puedo hacer varias máquinas virtuales. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay otro nicho de mercado para otras empresas que van a vender máquinas virtuales a cada una de las personas. Pero en esa máquina virtual que yo le alquile a ese metro cuadrado, de pronto ahí, oye, ¿sabes qué? Yo voy a prestar un servicio en el cual tú puedes usar la parte de procesamiento para IoT, mientras que el otro puede hacer una parte de procesamiento para carros. Entonces ahí hay otros dos mercados. Entonces se ha vuelto la virtualización de la virtualización de la virtualización. Pero bueno, aquí ya en este caso se repiten fórmulas que ya se conocían, ¿no? O, digamos que el mundo de la virtualización era nuevo hace 10, 15 años, pero ahora ya los players conocen a qué se jugaba entonces e intentarán replicarlo e irá todo más rápido, ¿no? De acuerdo, sí, de acuerdo. Hay mucha convergencia, pero nosotros estamos aprendiendo eso del mundo de cómputo. El mundo de cómputo está aprendiendo cómo jugar con virtualización de hardware desde nuestro mundo también. ¿Sí? Claro. Bueno, entonces aquí se ve que hay un mundo apasionante en torno al 5G, al IoT, todo esto del Edge Computing, ¿no? Y por supuesto, bueno, con todo lo que tiene que ver con la incorporación del software a la configuración de redes para al final, bueno, hacerla aún más flexible, ¿no? Yo creo que en esta parte, que es la de contenido, en la que nos ponemos un poco, nos metemos a fondo en la tecnología, nos vamos bien servidos, ¿no? Y sí que yo creo que hemos llegado a ese público de especialistas en software y que tenga inquietudes, pero ahora nos vamos a meter en otra parte un poquito más didáctica, ¿no? Para que otros que quieren aprender de todas estas tecnologías que hemos hablado
Imagínate que algún informático, alguien de sistemas, ingeniero de software, quiere acercarse a este mundo de las telecomunicaciones. ¿Qué camino le recomendarías? Yo creo que para empezar sería muy importante que entendieran sobre Software Defined Networking, ¿no? Ese quizás es el acercamiento más claro de cómo su profesión puede involucrarse con telecomunicaciones. Yo empezaría con todo el gusto con la ONF, y la ONF tiene material muy muy claro de cómo se involucra el código con las redes de telecomunicaciones. Ahí se abre un mundo completo de qué tan profundo quiere llegar al mundo de las telecomunicaciones. Usted puede mantener a un nivel muy abstracto de código, que es donde se especializan ellos. Pero quizás ese es el puente más claro para un ingeniero de informática acercarse al mundo de telecomunicaciones. Uh-huh. Bien, y bueno, ya que has creado equipos, ¿no? Y tienes experiencia en la contratación, cuando contratas a algún ingeniero, ya sea de sistemas, de telecomunicaciones, de eléctrico, ¿en qué te fijas? ¿Qué perfil buscas? Mira, sabes que eso ha cambiado bastante. La verdad es que a medida que ha pasado el tiempo, ese nivel de expertise, ya de pronto no me interesa tanto una persona que sepa todo, pero una persona que sea muy buena haciendo una sola cosa, para formar un equipo más grande, ¿no? Lo que sí me gustaría encontrar, o lo que siempre trato de buscar, es ese pequeño emprendimiento o esa pequeña curiosidad de ingenieros que no necesariamente está presente en todos los ingenieros. Todos los ingenieros somos curiosos por defecto, ¿no? Pero está aquel que dice, oye, ¿sabes qué? ¿Y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? Entonces yo ya no me enfoco mucho si viene de una universidad X, o si viene programando, o tiene 15 años programando, o tiene un año programando. Eso para mí es fácil de entrenar o de corregir en su momento. Pero lo que es muy difícil es despertar curiosidad. Yo creo que eso se puede mejorar, pero no se puede enseñar en realidad. Y cuando formamos equipos, quizás esa es la principal función que buscamos nosotros, es qué tan curioso es esta persona. ¿Qué pasa si yo a esta persona le digo, oye, mira, te entrego este proyecto, dime a ver qué pasa? La mayoría de los ingenieros, o hay muchos ingenieros que van a llegar y te van a decir, mira, no va a funcionar por esto, por esta razón, por esta razón, por esta razón, por esta razón, o no lo vemos viable por esta razón, por esta razón, por esta razón. Pero no todos te van a decir, ¿sabes qué? Ya encontré 1000 formas de que no va a funcionar, pero pienso que puede funcionar por este lado. Entonces, está el tipo de ingenieros que son muy críticos, los que van y buscan ese problema, son muy buenos investigando ese problema. Si es así, usted es un ingeniero de soporte técnico, vaya y haga soporte técnico, y tienes que conocer qué es lo que te gusta. Pero si tú vas a ser un diseñador, a mí no me interesa saber cómo no funciona, quiero saber cómo funciona, cómo lo vamos a hacer funcionar. Y esa quizás es la característica más importante cuando uno va a armar un equipo de desarrollo. A mí me gustaría, respecto a esto llevamos hablando de formación de equipos desde cuando sales a Tampa. Desde ese momento, desde Tampa, ¿la búsqueda de talento es tan complicada como la conocemos actualmente? Sí, mira, una de las principales discusiones que siempre tuve con mi jefe en ese momento, él me decía, o sea, ¿qué vas a contratar en Tampa? O sea, Tampa es una ciudad de playa, por decirlo así. No hay una fuerza de ingeniería fuerte. Y la verdad es que tienen razón en mucho de eso. Si tú vas a buscar la mayor parte de high tech, la vas a encontrar en Dallas, o la vas a encontrar en Silicon Valley, o la vas a encontrar en cualquier lugar que no sea Tampa. Pero mi visión era un poquito más allá de eso, porque es que hoy en día, mira, y lo ha salido a reducir con la pandemia. Si tú no eres capaz de trabajar de tu casa, creo que es muy complicado para ti
hablar de tecnología en los próximos 10 años. O sea, esto de trabajar en casa debe ser el defecto, debe ser por defecto, a menos que necesites un aparato muy grande, necesitas un laboratorio, necesitas un campo de manufactura, pero un ingeniero debe poder crear desde cualquier parte. Y curiosamente, eso es un dato muy curioso, pero mi mujer, yo tengo mis peleas con mi esposa a veces porque yo cuando me ducho, en la ducha, hago muchos diagramas de cosas, ¿no? en el vidrio de la ducha. Y viene mi mujer a veces, entonces lo limpia, y entonces yo quedo como que no, me borraste el diseño. ¿Sí? Y ella se ríe mucho de eso conmigo, y me dice, ¿tú por qué no te sientas en una hoja de papel de pronto? Y es que lo que pasa es que el ingenio, de hecho de ahí de ser ingenieros, el ingenio viene en cualquier momento y desde cualquier parte. Y si nosotros estimulamos ese ambiente, lo que vas a tener son mejores ingenieros, así de sencillo. Entonces lo que estuve buscando yo en Tampa era crear un ambiente que fuera un poco diferente a lo que normalmente ven. Entonces las oficinas de Tampa eran todas abiertas, todas las paredes, por ejemplo, estaban diseñadas para que tú pudieras pintar en todas las paredes. O sea, tú podías tener un ingeniero a mitad de camino, se sentaba ahí al lado del tanque de agua o la nevera y ahí empezaba a escribir y a hablar del problema. Y ese concepto es muy, muy eficiente. Porque si tú juntas a 2, 3, 4, 5 personas de trabajo, ¿de qué crees que van a hablar? Van a hablar de trabajo. Si tú miras, por ejemplo, las empresas grandes ahí en Silicon Valley, damos comida gratis los viernes en la tarde, ¿verdad? O damos una ronda de cervezas los viernes en la tarde. ¿Por qué? Porque si tú logras tener esos ingenieros los viernes en la tarde juntos, tomándose una cerveza juntos, están haciendo dos cosas extremadamente importantes para un equipo. Una, formando equipo. ¿Okay? Se están conociendo entre ellos. Y dos, cuando tú juntas a dos personas de trabajo, van a hablar de trabajo. Pueden hacer un chiste, pueden hacer lo que sea, pero oye, sí, imagínate que tal persona del proyecto no hizo esto, o imagínate que el otro día hicimos este proceso y salió esto. Y entonces lo que estás básicamente es incentivándolos a que sigan ese proceso creativo y crítico entre ellos. Genial, genial. Muy bien. Bueno, y vamos a otra parte, en este caso, de tu yo actual. ¿Qué porcentaje se lo debes a tus estudios y cuál a las actividades accesorias, digamos, que realizaste durante la carrera? ¿Qué porcentaje de mi tiempo le dedico yo a los estudios hoy? Sí. Un porcentaje bastante alto. La verdad es que yo te diría un 75% de mi tiempo es en investigar nuevas cosas. Un 25% es tratar de explicar esas cosas que investigué al resto de las personas. Genial, vamos, o sea que tiene un alto peso. Y ya en este caso vamos a coger, nosotros decimos el DeLorean. Si pudieras decirle algo a tu yo de hace 10 o 15 años, ¿qué le dirías? Wow. Bríncate el 2020. Yo, la verdad, a ver, ¿qué le diría yo a mi persona? Que la vida es un balance, ¿sí? Y el éxito se mide en lo que tú creas y cómo eso que tú creas afecta al mundo. Esa es mi manera de ver, ¿verdad? Y cuando me refiero a eso, no solo me refiero a los equipos que he creado, la tecnología que he creado en su momento, pero mi mejor creación son mis hijos, en realidad. Es la creación más imperfecta, pero con la que tiene mejor roadmap, por decir la mejor evolución. Y yo, mucha de la juventud hoy confunde el estar ocupado con el éxito. O sea, hago muchas cosas al mismo tiempo, pero fracasas en ser otras. Y yo de pronto hubiera hecho un mejor balance en mi carrera de la parte personal y de la parte laboral. Quizás ese sería el mejor consejo que me daría. Pero también entiendo el otro lado, y es que es muy fácil como ejecutivo decir, sí,
un balance de familia siempre es importante y me hubiera gustado, y eso lo escuchas mucho, pero yo siempre me he preguntado, bueno, y si de pronto no hubiera llegado a ese punto corporativo, estuviera pensando igual. Entonces, yo creo que ambas cosas son importantes. Una entretiene la parte curiosa en mi mente de siempre estar buscando cosas nuevas. Sin embargo, es importante siempre entender que hay los dos mundos, hay un mundo desconectado, por decirlo así, que es igual de importante para que ese mundo conectado siga funcionando. Y hoy, por ejemplo, yo les puedo decir que yo a veces me siento con mi hijo aquí en la mesa, en el escritorio, a que él me opine sobre el diseño que estamos haciendo. Así, y con la crayola viene y me dice, mira Andrés, papi, así o hacemos esto y aquí ponemos un cocodrilo. Entonces, el hecho de involucrarlo en las cosas que a mí me gustan, de pronto me van a llevar a ese punto cuando yo recuerdo que me senté con mi padre a aprender un poquito en una compra. Entonces, necesito crear esos momentos con ellos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo creo que podemos pasar la última parte de la entrevista, que en este caso es el apartado como más personal para digamos, dejarlo redondito, todo cerrado. Y en este caso, Andrés, nos gustaría saber, conocer cómo organizas tu tiempo. ¿Cómo organizo mi tiempo? Yo me gusta ser muy poco rutinario. Soy muy, muy organizado con mi tiempo. O sea, hago mis lapsos, pero esos lapsos trato de que no sean rutinarios. La gente confunde ambas cosas y en realidad son muy diferentes. Yo me levanto, generalmente hago un diseño en la ducha, tal cual como ya les comenté, y ahí estoy organizando mi día, ¿no? Estoy pensando, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro, voy a dedicar 15 minutos para esto, voy a hacer 25 minutos para lo otro. Empiezo mi día con mis hijos, con mi familia, trato de compartir con ellos, entender cómo les ha ido a ellos, ver cómo ellos se programan su día también. Y una vez que tenemos todo programado, cada uno empieza sus labores. Mis hijos, por ejemplo, la labor de hoy precisamente era crear una montaña de Lego. Ya están allá haciendo su labor. Yo estoy aquí hablando con ustedes. Esa es la forma como me programa. Y a lo largo de ese día llegó un momento que yo cierro mi capítulo en Infinera y empiezo a buscar qué otras cosas debo estudiar. Si es otro idioma, si es un lenguaje de programación, si es ingeniería mecánica, si es como cultivar patillas, si es como dedicarle tiempo a otras empresas, a otras cosas que me involucro. Infinera no es la única empresa. Y es muy importante tener esta mente de multitasking, ¿no? Porque cuando tú miras a un mismo punto de la pared, no puedes ver que toda la pared de pronto es otro punto. Y si no tienes ese comportamiento en la forma en cómo te organizas tu tiempo, es muy difícil ser productivo, la verdad. Y hablando de productivo, ¿tienes algún sistema de productividad? Sí, yo soy metódicamente organizado con mis correos, todo tiene un cierto orden. Soy muy metódico en la manera en cómo llegamos a un resultado de la manera más eficiente y no tolero muy bien la ineficiencia. O sea, tolero los errores muy bien, pero si tú ese error lo cometes 1, 2, 3, 5 veces, pienso que no es importante para ti cambiarlo o no puedes cambiarlo, es una de las dos. Y entonces trato que ser muy productivo en el tiempo, en cómo se dedica el tiempo a las cosas. No me gusta una reunión de 2 horas, por ejemplo, porque si no lo puedes decir 1 hora, grave. Tiene que ser algo muy complicado. Prefiero una reunión de 15 minutos, donde ya la gente viene estudiada con sus cosas, sabe exactamente lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, y necesita intercambiar algunos puntos entre uno y el otro. Son cosas muy cortas. Hoy en día, si tú miras, le preguntas a cualquier persona que está empezando a trabajar remoto en este momento de pandemia, pregúntale si el número de reuniones que están teniendo hoy son más o son menos de las que tenían antes.
y todos te van a decir, uy, no, estoy extremadamente ocupado porque antes tenía 5 reuniones al día, hoy estoy teniendo 8 reuniones al día. Y yo le decía, sí, pero estás haciendo el mismo trabajo. Entonces significa que estás siendo menos eficiente. Y la gente se queda pensando inmediatamente. Efectivamente es así, la gente confunde que porque te tengo que poner 5 reuniones voy a estar muy ocupado contigo. Y en realidad no funciona, en mi mente por lo menos, no funciona de esa manera. Si tienes menos reuniones, creo que estás siendo mucho más productivo porque no me necesitas, en realidad. Efectivamente. Sí, el tema de las reuniones da para otro programa. Lo que sí, bueno, con este esquema ya la gente se piensa un poquito más las reuniones que ponen, se define un orden del día, una hora de inicio, una hora de fin. Con esas 3 cosas yo creo que cambiaríamos el mundo. Pero bueno, por centrarnos en la palabra éxito, que ha aparecido unas cuantas veces dentro del programa, ¿no? Muchos elucubran, predican sobre esto del éxito, ¿no? Y nos fijamos muchas veces en algunos estereotipos de que si no vendes tu unicornio por $1.000 millones no eres una persona de éxito, ¿no? Nosotros, sin embargo, tenemos una visión mucho más simple, ¿no? Y es que alguien es exitoso cuando encadena varios días buenos. Tú cuando dices, hoy ha sido un día bueno. Cuando hago lo que me gusta. Ese es el éxito. Si tú eres una persona que te levantas todos los días y haces lo que te gusta, nunca estás trabajando, por decirlo de esa manera. Eres una persona exitosa. Y mucha gente confunde éxito con dinero. El dinero no tiene nada que ver con esto. Yo conozco personas que tienen los trabajos peor pagados del mundo y son extremadamente exitosos. Y te digo, un profesor son extremadamente exitosos. Ellos les tiene que gustar enseñar porque a pesar de ser muy mal pagados, generalmente son muy mal pagados, disfrutan ir a una clase a enseñarle a otra persona, a transmitirle un conocimiento. Y bajo ese orden de ideas, yo creo que, es más, hoy le preguntas a cualquier padre y te va a decir que no le está pagando suficientemente al colegio cuando ya tiene los hijos en la casa todo el tiempo. Y eso va a ser el primer mensaje de todo. Te dan en cuenta que lidiar con un niño, por ejemplo, todo el día no es sencillo. Pero es porque ese comportamiento de persona a persona es una característica única de los profesores. Esa es mi manera de ver. Entonces, si yo me levanto y hago todo lo que yo quisiera hacer ese día, soy una persona extremadamente exitosa. Hay personas que dicen con dinero, pues yo puedo conseguir eso porque de pronto si yo con dinero, yo lo que quiero es dormir todo el día, no sé, o quiero ir a la playa todo el día y con eso me viene el éxito. Pero lo que no se están dando cuenta es que el dinero simplemente es un vehículo para alcanzar ese status quo de lo que ellos consideran un éxito. Entonces, si a mí me dejaran de pagar para hacer lo que hago hoy, yo seguiría haciendo lo que hago hoy. Así es, así. Qué bueno. Oye, y ya por, digamos, por hacer un más humano la persona, ¿a qué dedicas ese tiempo de ocio que te, digamos, que tienes ahí entre o sea, lo poquito que te deja, ¿no? el trabajo. Sí, entre trabajo, familia, ¿a qué dedico mi tiempo libre? A mí me gusta mucho crear. Soy una persona muy manual, a veces le gusta tocar cosas, crear cosas. Hoy me encuentro, por ejemplo, regresando a mis raíces de ingeniería electrónica. He hecho un pequeño laboratorio aquí en la casa en la cual estoy creando cosas que se me ocurren con mis hijos. Tengo un pequeño taller en la casa en la cual estoy enseñándoles a ellos cómo construir cosas, así sea de martillar o de taladrar. Y vamos y cultivamos una planta o bueno, ¿no? Nos dedicamos a cosas muy manuales y muy poco tiempo de pantalla, ¿no? Es un momento para mí donde yo puedo de verdad desconectarme. Para aquellas personas que están en el mundo de tecnología eso es muy difícil, ¿sí? Porque en el celular no solo está de pronto mi trabajo, de pronto están varias empresas, estás revisando qué sucede con la bolsa, estás revisando qué sucede con no sé qué. Pero si tú de verdad puedes separarte del aparato un rato,
y le dedicas tu mente a otras cosas, yo creo que es muy productivo. Y eso lo he aprendido a hacer en mis últimos años ya. Separando un poco del mundo conectado, aunque yo me dedico a conectar a las personas, esa es mi profesión. Pero yo en los momentos de ocio me encanta construir. Ahí a veces mi mujer me dice, le da miedo cuando cojo un martillo y estoy en un proyecto y empiezo a traer, por ejemplo, tablas y traigo tornillos y llevo, y entonces, no, que voy a construir un deck en el patio. Ella se hace una pequeña, se presigna, inmediatamente me dice, yo sé que va a funcionar, pero no necesariamente va a ser el más estético. y ella ha aprendido a entender esa parte mía y gracias a Dios me ha apoyado muchísimo en aguantarme esas ideas locas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y para cerrar, digamos, la entrevista, si pudieras recomendarnos algún libro, película, serie o actividad así que de ocio que tengas relacionada con tu ocio, ¿cuál sería? Mira, quizás mi libro favorito sea Historia del Tiempo, de Stephen Hawking. Me parece un libro que abre los ojos a un mundo extremadamente interesante y que hace mucho falta explorar. Quizás ese sería el libro que más recomendaría, Historia del Tiempo. Bien, pues lo apuntamos ahí para leerlo. La verdad que no lo tenía a mano. Bueno, pues con esto ya hemos hecho un recorrido bastante completo. Nos hemos metido en el mundo de las telecomunicaciones, del software, del hardware. Ya vemos que cada vez es más difusa la línea que los separa. Y yo creo que hemos tenido una charla bastante interesante. Así que, Andrés, bueno, quería agradecerte que hayas madrugado y nos hayas dedicado este primer tiempo de tu mañana para hablar con nosotros. Con todo el gusto. Gracias a ustedes por el espacio y estaré muy pendiente de seguir escuchándolos. La verdad, muy interesante lo que están haciendo, los felicito. Muchísimas gracias. Oye, y la verdad es que sí, la verdad es que hemos aprendido un montonazo. Así que yo creo que como estamos hablando de comunicaciones, yo creo que estaría interesante saber cómo los oyentes se pueden comunicar con nosotros, ¿verdad, Pablo? Muy bien hilado. Venga. ¿Has visto? Parece que estoy en la radio todo el día. Ok, bueno, pues si eres amigo oyente, si quieres escribirnos, puedes hacerlo a través del correo hola@tecnologería.com o puedes suscribirte en iVoox y en iTunes buscándonos como Tecnologería, donde tienes ahí todos los programas de la red. Además puedes encontrarnos en tecnologería.com, donde abajo a la derecha tienes un enlace al canal de Telegram para saludar ahí que estamos todos, tantos oyentes como locutores, como todo el mundo ahí que te gusta Tecnologería. Y recuerda seguirnos en Twitter y en Facebook como Tecnologería. Pues nada, pues con esto nos vamos hasta el próximo episodio en esta temporada que nos está llevando más allá de nuestras fronteras y esperemos seguir encontrando historias tan interesantes como la de hoy. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.